La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del antiguo hotel en el centro de Madrid. Pedro Alonso encendió un cigarrillo, perdido en pensamientos que no quería confesar ni a sí mismo. Aquella noche había recibido una carta sin remitente, escrita a mano con tinta roja. En ella, una frase helaba la sangre: la mujer que amas no es quien dice ser. Pedro miró la carta una y otra vez, dudando si era una broma cruel o una advertencia real. Desde que conoció a Laura, había sentido un amor intenso, casi adictivo. Pero también había notado sombras en sus silencios y secretos en sus ausencias. Esa carta, ahora, confirmaba sus peores sospechas. Decidió guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fuera un arma. Esa misma noche, Laura lo llamó con una voz dulce y tranquila. ¿Nos vemos mañana en el café de siempre?, preguntó ella. Pedro dudó, pero aceptó. Al colgar, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Podría sentarse frente a ella sin delatar que lo sabía todo? La habitación del hotel se llenaba de humo y silencio. Pedro abrió la ventana, dejando que la lluvia le empapara el rostro. Algo en el aire anunciaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Recordó las veces que Laura desaparecía por horas sin explicación. Recordó las llamadas en voz baja, las miradas esquivas, las excusas vagas. Todo cobraba sentido con esa carta. Alguien quería advertirlo, o quizás manipularlo. Pero el corazón de Pedro oscilaba entre el amor y el miedo. La línea entre la pasión y la traición se volvía cada vez más delgada. Cerró los ojos, prometiéndose descubrir la verdad sin importar el costo. Y supo que esa búsqueda lo llevaría a un lugar del que quizás no habría retorno. Al día siguiente, Pedro llegó al café antes de la hora acordada. Escogió una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la calle. El reloj marcaba las 10 y Laura aún no llegaba. La espera era insoportable, el silencio pesaba como una losa. De pronto, la vio aparecer con un abrigo negro y gafas oscuras. Su belleza lo desarmó, pero en sus ojos había un secreto que no podía ocultar. Laura sonrió, como si nada extraño ocurriera. Pedro la miró, fingiendo calma. «Llegas tarde», dijo él, en tono ligero. «Perdona, tuve un asunto pendiente», respondió ella, evitando mirarlo fijamente. Durante la conversación, Pedro recordó la carta en su bolsillo. Cada palabra de Laura sonaba como una mentira cuidadosamente ensayada. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó ella, acariciando su mano sobre la mesa. Pedro sintió el calor de su piel, pero también la frialdad de la sospecha. «Bien. Solo un poco cansado», murmuró. El camarero trajo café y un silencio incómodo se instaló entre ellos. De repente, Pedro vio un sobre deslizarse en la mesa vecina. Un hombre misterioso, con sombrero, lo dejó discretamente antes de salir apresurado. Pedro lo tomó con rapidez, escondiéndolo bajo la mesa. Laura no pareció notarlo, ocupada en mirar su teléfono. Dentro del sobre había otra nota: «No confíes en ella. Síguela esta noche». El pulso de Pedro se aceleró, y el café ya no sabía a nada. Laura lo observó con una sonrisa que parecía esconder mil verdades. Pedro supo que debía mantener la calma y no mostrar sus cartas. La verdadera partida apenas comenzaba. Esa noche, Pedro siguió a Laura a distancia prudente. Ella caminaba rápido por las calles mojadas de Madrid. Sus pasos resonaban entre el eco de los edificios y el murmullo de la lluvia. Pedro mantenía la vista fija en su silueta, tratando de no ser descubierto. Laura dobló por un callejón estrecho, iluminado apenas por un farol parpadeante. Allí, un coche negro la esperaba. Pedro observó cómo un hombre bajaba del vehículo y la saludaba con familiaridad. El corazón de Pedro se detuvo por un instante. Ella se inclinó hacia él y sus labios se rozaron en un gesto íntimo. La traición se clavó como un puñal en su pecho. Pedro retrocedió unos pasos, incapaz de soportar lo que veía. Quería gritar, confrontarla, arrancarle la máscara. Pero en su interior sabía que debía esperar. El hombre le entregó a Laura un maletín de aspecto pesado. Ella lo recibió con una frialdad que contrastaba con la imagen de amante apasionada. Pedro grabó la escena con su móvil, temblando de rabia. Cuando el coche se marchó, Laura caminó sola hacia un edificio cercano. Entró sin mirar atrás, como si todo formara parte de una rutina oculta. Pedro se acercó al edificio, reconociendo la fachada de una antigua oficina abandonada. Decidió no entrar todavía, necesitaba pensar. El aire frío de la noche le quemaba la piel, pero no tanto como la traición. Volvió a casa con el alma desgarrada y la mente en llamas. La mujer que amaba estaba jugando un juego peligroso.
y él estaba atrapado en medio de la mentira y el deseo. Lo peor era que, a pesar de todo, seguía amándola. Pedro pasó la madrugada entera sin dormir. El recuerdo de aquel beso en el callejón lo atormentaba. Cada imagen volvía a su mente como una pesadilla interminable. El maletín que Laura recibió añadía un misterio aún más inquietante. ¿Qué había dentro? ¿Qué papel jugaba ella en todo eso? Al amanecer, Pedro revisó las grabaciones en su móvil. El rostro de Laura lo hipnotizaba, incluso en medio de la mentira. No podía entender cómo alguien tan encantador escondía tanto veneno. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave le advirtió: «Deja de seguirla, o pagarás el precio». Pedro se quedó helado, apretando el teléfono contra su oído. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Sus manos temblaban, pero en sus ojos brillaba una nueva determinación. No iba a rendirse, aunque lo amenazaran. Laura escondía demasiado, y él necesitaba descubrirlo. Esa tarde, la invitó a cenar en casa, fingiendo normalidad. Laura aceptó, con esa sonrisa que ahora Pedro veía como un disfraz. Preparó la mesa, encendió velas, todo parecía perfecto. Cuando ella llegó, la besó como si nada hubiera pasado. El sabor de su traición era amargo en sus labios. Durante la cena, Pedro no dejó de observarla con atención. Cada gesto, cada palabra, parecía calculada. Al mirarla a los ojos, juró que descubriría toda la verdad. Aunque eso significara destruir lo que quedaba de su amor. Laura se quedó a dormir en casa esa noche. Pedro, en silencio, fingió un sueño profundo. En realidad, sus ojos se mantenían abiertos en la oscuridad. Vio cómo Laura se levantaba en mitad de la noche. Caminó despacio hacia el salón, creyendo que él no se daría cuenta. Pedro la siguió en silencio, sin hacer ruido. Ella abrió su bolso y sacó el maletín. Encendió una pequeña linterna y empezó a revisar su contenido. Pedro contuvo la respiración, espiando desde el pasillo. Dentro había sobres con dinero, pasaportes y documentos con nombres falsos. Laura los revisaba con una calma inquietante. Cerró el maletín y lo escondió bajo el suelo, en una tabla suelta. Pedro retrocedió antes de que ella lo descubriera. Volvió a la cama, simulando estar dormido. Minutos después, Laura regresó y se acurrucó a su lado. Pedro sintió sus brazos rodearlo, pero ya no eran un refugio, sino cadenas. Su corazón latía con fuerza, dividido entre amor y odio. Ella susurró: «Te amo», antes de quedarse dormida. Pedro cerró los ojos, ahogando el grito que quería salir. La mujer que decía amarlo estaba planeando algo mucho más oscuro. Ya no podía negar la evidencia, vivía con una desconocida peligrosa. Decidió que debía adelantarse antes de que fuera demasiado tarde. La traición no podía quedar impune. Y Pedro Alonso juró que descubriría toda la verdad. Aunque eso le costara la vida. El amanecer llegó, pero Pedro no había pegado ojo. Observaba a Laura dormir con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. Se preguntaba cuántas mentiras se escondían detrás de esa mirada dulce. Cuando ella despertó, le dio un beso como si nada hubiera ocurrido. «¿Dormiste bien?», preguntó con naturalidad. Pedro forzó una sonrisa, ocultando la rabia. «Sí, como un niño», respondió, aunque su mente ardía. Laura preparó café y habló de planes triviales, como si su vida no ocultara secretos. Pedro fingió escucharla, pero lo único que podía pensar era en el maletín bajo el suelo. Apenas ella salió de casa, Pedro se lanzó al salón. Levantó la tabla suelta y recuperó el maletín. Sus manos temblaban al abrirlo, confirmando lo que ya había visto. Dinero, pasaportes, documentos falsos. Pruebas irrefutables. Decidió fotografiar todo con su móvil. Mientras lo hacía, escuchó pasos en la escalera. Cerró el maletín apresurado y lo devolvió a su lugar. Laura entró con una bolsa de compras, sonriendo como si nada. Pedro la saludó, controlando el temblor de sus manos. Ella lo besó y le ofreció una taza de café. Sus labios sabían a veneno disfrazado de ternura. Pedro no podía dejar que sospechara de su descubrimiento. Debía seguir jugando el papel de amante confiado. Cada palabra, cada gesto era parte de un juego peligroso. Un juego donde la verdad podía costarle la vida. Y Pedro ya había apostado todo. Esa noche, Pedro se reunió con su viejo amigo Raúl. Le mostró las fotos de los documentos y el dinero. Raúl lo miró con el ceño fruncido, preocupado. «Pedro, esto no es solo una infidelidad. Esto es crimen organizado», dijo en voz baja.
Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que Laura está involucrada directamente?, preguntó. Raúl asintió lentamente. Si tiene pasaportes falsos y tanto dinero, algo muy serio se esconde detrás. Pedro bajó la mirada, luchando contra el dolor en su pecho. No quiero creerlo. Pero todo apunta a eso. Raúl le aconsejó que se mantuviera cerca de ella, pero siempre alerta. Necesitamos más pruebas, Pedro. Esto podría llevarnos a algo mucho más grande. Pedro asintió, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Al volver a casa, Laura lo recibió con una sonrisa radiante. Le abrazó fuerte, como si lo hubiera echado de menos. Pedro cerró los ojos, sintiendo cómo el amor y la traición lo desgarraban por dentro. Esa noche hicieron el amor, pero Pedro lo vivió como una batalla interna. Cada caricia era un recordatorio de la mentira. Cada beso, un filo cortante en su corazón. Cuando Laura se quedó dormida, Pedro la miró en silencio. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta en su alma. Pedro juró que llegaría hasta el final, aunque se rompiera en el proceso. La verdad debía salir a la luz. Y Laura no podía seguir escondiéndose detrás de su belleza. El juego apenas comenzaba. Los días siguientes, Pedro notó que Laura estaba más inquieta de lo habitual. Contestaba llamadas en voz baja, encerrada en el baño. Salía por horas con excusas vagas que ya no convencían a Pedro. Una noche, decidió seguirla nuevamente. Laura tomó un taxi y Pedro otro, manteniendo distancia. El trayecto los llevó hasta un barrio industrial. Ella entró en un almacén aparentemente abandonado. Pedro se acercó sigilosamente, observando desde una ventana rota. Dentro, Laura hablaba con varios hombres trajeados. Sobre una mesa, había mapas, armas y maletines. El corazón de Pedro latía como un tambor desbocado. Laura parecía liderar la reunión, dando órdenes con seguridad. Aquella imagen destrozó lo que quedaba de su confianza. La mujer que amaba no era víctima, sino pieza clave de algo oscuro. De pronto, uno de los hombres miró hacia la ventana. Pedro se agachó, conteniendo la respiración. Esperó unos segundos que parecieron eternos. Cuando volvió a asomarse, la reunión continuaba. Decidió grabar con su móvil, aunque sus manos temblaban. De repente, un ruido detrás de él lo sobresaltó. Era un guardia que lo había descubierto. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, gritó el hombre. Pedro salió corriendo, perseguido por el guardia. El miedo y la adrenalina lo impulsaban a escapar. Y en ese momento supo que ya no había marcha atrás. Pedro logró perder al guardia entre las calles oscuras. Jadeante, revisó las grabaciones en su móvil. Las imágenes eran borrosas, pero suficientes para mostrar a Laura en la reunión. Guardó el móvil con cuidado, como si llevara dinamita en el bolsillo. De repente, sonó un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido: sabemos quién eres. Deja de buscar o acabarás muerto. Pedro sintió que el mundo se cerraba sobre él. Miró alrededor, temiendo estar siendo vigilado. Esa noche volvió a casa, intentando aparentar normalidad. Laura lo esperaba con la mesa puesta y una sonrisa encantadora. ¿Dónde estabas?, preguntó suavemente. Pedro inventó una excusa rápida: con Raúl, tomando unas copas. Laura lo observó con detenimiento, como si quisiera leerle el alma. Pedro sostuvo la mirada, ocultando el miedo. Durante la cena, ella habló de un futuro juntos, de viajes, de sueños. Pedro la escuchaba, pero cada palabra sonaba falsa en sus oídos. En su interior, la rabia crecía con cada segundo. Terminada la cena, Laura lo abrazó fuerte. Pedro cerró los ojos, pensando en las imágenes grabadas. Sabía que debía entregarlas a Raúl cuanto antes. Esa noche, fingió dormir nuevamente. Observó cómo Laura se levantaba y revisaba su bolso una y otra vez. Era evidente que ella también escondía temores. La traición no solo era suya, el juego de poder estaba en marcha. Y Pedro debía decidir pronto en qué bando estaría. A la mañana siguiente, Pedro se encontró con Raúl en un parque discreto. Le entregó el móvil con las grabaciones. Raúl lo revisó en silencio, con gesto serio. «Esto es grande, Pedro. Muy grande». «¿Qué significa?», preguntó con voz tensa. «Que Laura no solo es parte de una red criminal. Probablemente la lidera». Pedro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había amado se convertía en cenizas. Raúl le aconsejó seguir fingiendo ignorancia. «Si sospecha que sabes, podrías no ver el amanecer». Pedro apretó los puños, conteniendo la rabia. «No puedo seguir durmiendo con una asesina».
Raúl lo miró fijamente. Si quieres atraparla, tendrás que ser más astuto que ella. Pedro asintió, sabiendo que esa era la única salida. Al volver a casa, Laura lo recibió con un beso inesperado. «Te he echado de menos», susurró. Pedro la abrazó, ocultando el nudo en su garganta. Dentro de sí, ya no quedaba inocencia. Cada caricia era un recordatorio de que dormía con su enemiga. Pero debía mantener el teatro hasta el final. Esa noche, Laura le pidió que viajaran juntos el fin de semana. Pedro aceptó, aunque sabía que aquel viaje sería decisivo. Mientras la miraba sonreír, pensaba en la pistola que planeaba ocultar en su maleta. El amor había muerto. Ahora solo quedaba el peligro y la verdad. El viaje se acercaba y Pedro sentía que cada segundo era una eternidad. Preparó su maleta con manos temblorosas. Entre la ropa, escondió cuidadosamente una pistola. No era un arma para atacar, sino para sobrevivir. Laura lo observaba desde la puerta con una sonrisa tranquila. «¿Estás nervioso?», preguntó con dulzura. Pedro la miró, intentando descifrar si aquella ternura era real o fingida. «Un poco, ya sabes que no me gustan los viajes largos». Laura se rió suavemente, acercándose para abrazarlo. El contacto de su piel era un recordatorio cruel de todo lo que habían compartido. Pedro tragó saliva, reprimiendo la rabia. Al día siguiente, partieron hacia la costa en coche. Laura conducía con serenidad, tarareando canciones en voz baja. Pedro miraba el paisaje, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. El silencio entre ellos era una batalla invisible. En un momento, Laura tomó su mano y la apretó fuerte. «Quiero que este fin de semana sea solo para nosotros», dijo. Pedro sonrió débilmente, sin responder. Cada palabra de ella sonaba como un disfraz. Al llegar a la casa junto al mar, Laura parecía feliz. Pedro recorrió el lugar con la mirada, memorizando salidas y rincones. Sentía que entraba en una trampa. Esa noche cenaron frente al mar, rodeados de una calma inquietante. Laura lo miraba con amor, pero sus ojos escondían algo más. Pedro sabía que la verdad estaba a punto de estallar. Durante la cena, Laura brindó con vino. «Por nosotros, por un futuro juntos», dijo. Pedro levantó la copa con cautela, sin beber de inmediato. Sospechaba que hasta el vino podía ser un arma. Laura bebió con naturalidad, rompiendo sus dudas por un instante. Pedro la observaba, como si quisiera grabar cada gesto. De repente, Laura le tomó la mano. «Pedro, hay cosas que aún no te he contado». Su voz era suave, casi frágil. Pedro contuvo la respiración, esperando. «He tenido que hacer cosas. Cosas que no me enorgullecen», confesó. Pedro fingió sorpresa, como si no supiera nada. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó en tono calmado. Laura apartó la mirada, mordiéndose el labio. «Negocios peligrosos. Lo hice por necesidad, por sobrevivir». Pedro sintió una mezcla de furia y compasión. «¿Y ahora?», susurró. Laura lo miró fijamente. «Ahora quiero salir de todo eso. Quiero empezar de cero contigo». El corazón de Pedro se estremeció, dudando entre creer o no. El amor le gritaba que sí, la razón le gritaba que no. Guardó silencio, bebiendo por fin un sorbo de vino. Laura sonrió con un alivio evidente. Esa noche, se entregaron a la pasión, como si nada más existiera. Pero Pedro no olvidaba las armas, los mapas, el maletín. El amanecer trajo consigo un aire pesado. Pedro despertó antes que Laura. La observó dormir, tan inocente en apariencia. Recordó las palabras de Raúl: «Es más peligrosa de lo que imaginas». Decidió revisar discretamente la casa de la playa. En un armario encontró un maletín similar al que había visto antes. Dentro, había más dinero y nuevos documentos falsos. El peso de la traición lo aplastaba cada vez más. Cerró el maletín con cuidado y volvió a la cama. Laura abrió los ojos justo en ese momento. «¿Ya despierto?». «Ven aquí», dijo con ternura. Pedro fingió sonreír y se acostó a su lado. Laura lo acarició, ajena a sus sospechas. Durante el desayuno, ella habló de comprar una casa en otro país. «Un lugar donde nadie nos conozca», dijo con ilusión. Pedro asintió, jugando el papel. Pero por dentro, planeaba cómo huir de aquel infierno. Cada palabra de ella sonaba como una cadena que lo ataba más. La tensión era insoportable, pero debía resistir. Esa tarde caminaron por la playa como una pareja feliz. La brisa escondía la tormenta que ambos llevaban dentro. Pedro no sabía cuánto más podría sostener la mentira. Laura parecía cada vez más segura de su plan.
y él, cada vez más decidido a desenmascararla. El mar fue testigo de un amor que se transformaba en guerra. Esa noche, Pedro recibió un mensaje en su móvil. Venía de un número desconocido: sabemos que tienes pruebas. Entrégalas o Laura morirá. El corazón de Pedro se detuvo por un segundo. Miró a Laura, que dormía tranquila. ¿Era ella realmente la víctima, o una jugadora más? Decidió no despertarla. Salió de la casa y llamó a Raúl desde la orilla del mar. Me están vigilando, lo saben todo, susurró. Raúl le pidió calma y le prometió ayuda. No actúes solo, Pedro. Esto es más grande de lo que crees. Pedro guardó el teléfono, mirando la oscuridad del horizonte. El viento golpeaba su rostro, como un presagio. Al volver a la casa, encontró a Laura despierta. ¿Dónde estabas?, preguntó con una sonrisa sospechosa. Pedro improvisó: no podía dormir, salí a caminar. Laura lo miró con intensidad, como si supiera algo. ¿Tienes secretos, Pedro? Pero yo también. El silencio se volvió un muro entre los dos. Pedro fingió indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza. Laura se acercó y lo besó con pasión. Prométeme que siempre estarás conmigo, susurró. Pedro cerró los ojos, sabiendo que no podía cumplir esa promesa. Apretó sus manos, ocultando el miedo. La cama fue nuevamente un campo de batalla disfrazado de amor. Y Pedro entendió que el final se acercaba inevitablemente. El día siguiente comenzó con una tensión insoportable. Laura preparaba café, cantando como si nada pasara. Pedro la observaba, intentando descubrir si aquella calma era real. Dentro de sí, se sentía como un prisionero. El móvil vibró con un nuevo mensaje: última advertencia. Pedro lo leyó a escondidas, temiendo que Laura lo viera. Sentía que el tiempo se agotaba. Debía elegir entre entregarla o seguir protegiéndola. Laura notó su incomodidad y se acercó. ¿Qué pasa, amor?, preguntó con dulzura peligrosa. Pedro sonrió débilmente: nada, solo cansancio. Laura lo abrazó fuerte, como si intuyera la tormenta. El contacto era cálido, pero para Pedro significaba cadenas. Hoy quiero llevarte a un sitio especial, dijo ella. Pedro fingió entusiasmo, aunque sospechaba que era una trampa. Pasaron el día en un acantilado con vistas al mar. Laura parecía feliz, relajada, casi inocente. Pero Pedro sabía que todo era un teatro. Al atardecer, ella lo miró con lágrimas en los ojos. Si supieras todo lo que he hecho por ti, murmuró. Pedro la sostuvo de los hombros, conteniendo su rabia. Entonces dime la verdad, Laura. Toda la verdad. Ella bajó la mirada, en silencio. El viento arrastró sus palabras no dichas. Y Pedro entendió que la respuesta podía destruirlos a ambos. La noche cayó sobre la casa de la playa. Pedro no podía dormir, cada ruido lo sobresaltaba. Laura dormía a su lado, respirando profundo. El contraste entre su calma y la tormenta de Pedro era insoportable. El móvil volvió a vibrar. Entrega las pruebas mañana al mediodía. Pedro se levantó con sigilo y salió al balcón. El mar rugía con fuerza, como si compartiera su angustia. Encendió un cigarrillo aunque hacía años que no fumaba. Necesitaba una válvula de escape. Pensó en Raúl, en Clara, en la vida que había dejado atrás. Laura apareció en la puerta del balcón. ¿No puede dormir?, preguntó con voz somnolienta. Pedro escondió el móvil en el bolsillo. No. Solo necesitaba aire, mintió. Laura se acercó y lo abrazó por detrás. Te siento distante últimamente. Pedro permaneció en silencio. Ella apoyó la cabeza en su espalda. Dime que no me vas a dejar, susurró. Pedro cerró los ojos, luchando con su conciencia. El amor aún estaba allí, enterrado bajo capas de miedo y odio. No voy a dejarte, respondió al fin, con voz quebrada. Laura sonrió, satisfecha. Pedro apretó el móvil en su bolsillo como si fuera una bomba. Sabía que a la mañana siguiente debía decidir. Amaneció con un cielo gris, cargado de tormenta. Pedro observó a Laura preparar el desayuno con ternura inquietante. El reloj marcaba las 11, el plazo se agotaba. Laura notó su nerviosismo. ¿Tienes prisa por algo?, preguntó. Pedro negó, forzando una sonrisa. Cada minuto lo acercaba a la encrucijada. Recordaba el mensaje: mediodía. El móvil vibró de nuevo: estamos esperando. Pedro tragó saliva y fue al baño. Encendió el agua para disimular y llamó a Raúl. Están presionando, no sé qué hacer. Raúl respondió firme: resiste, voy hacia ti. Pedro colgó y se miró al espejo. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Cuando salió,
Laura lo esperaba con una mirada penetrante. ¿A quién llamabas?, preguntó en seco. Pedro improvisó: a mi hermana, está enferma. Laura no pareció convencida, pero no insistió. El ambiente se llenó de un silencio pesado. A las 11:30, Pedro salió a caminar hacia el acantilado. Llevaba el móvil y un sobre con documentos falsos. Laura lo siguió a distancia, con paso sigiloso. El viento soplaba con fuerza, presagiando el desastre. Y el mediodía se acercaba como una sentencia. Al llegar al acantilado, Pedro vio una figura esperándolo. Era un hombre encapuchado, vestido de negro. ¿Lo tienes?, preguntó con voz ronca. Pedro mostró el sobre con calma fingida. Esto es lo que buscan, ¿verdad? El encapuchado extendió la mano. Pedro dudó, pero finalmente entregó el sobre. El hombre lo abrió y frunció el ceño. ¿Qué es esto? No sirve. Pedro dio un paso atrás, preparado para huir. El encapuchado sacó un arma. Te advertimos. En ese instante, una piedra cayó y ambos giraron la cabeza. Laura estaba allí, observando la escena con los ojos abiertos de par en par. Pedro, gritó desesperada. El encapuchado apuntó hacia ella. Pedro se lanzó contra él sin pensar. Forcejearon al borde del precipicio. La pistola se disparó, retumbando en el aire. Laura gritó con todas sus fuerzas. El encapuchado cayó de rodillas, herido en el brazo. Pedro lo golpeó y lo desarmó con furia. El hombre escapó entre los arbustos, dejando sangre en el camino. Pedro corrió hacia Laura, que lloraba desconsolada. El secreto ya no podía seguir oculto. Laura temblaba, abrazada a Pedro. ¿Qué era todo eso? ¿Quiénes son?, preguntó. Pedro respiró hondo, buscando las palabras. Quieren algo de ti, Laura. Algo que hiciste. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo. ¿Cómo sabes eso?, susurró. Pedro bajó la mirada, incapaz de seguir fingiendo. He sabido de tus negocios. De tu doble vida. Laura se apartó de golpe, indignada. ¿Me estabas espiando? Pedro alzó la voz. Me estabas mintiendo. El eco de su grito se perdió en los acantilados. Laura se llevó las manos a la cara. No entiendes, Pedro, no tenía opción. Siempre hay una opción, replicó él con rabia. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Lo hice por nosotros, por sobrevivir. Pedro negó con la cabeza, incrédulo. No por nosotros. Lo hiciste por ti. Laura lo abofeteó con desesperación. El golpe dolió más en el alma que en la piel. Ambos quedaron en silencio, respirando con dificultad. El amor se mezclaba con odio y miedo. El acantilado se convirtió en escenario de su verdad desnuda. Y esa verdad era más peligrosa que cualquier enemigo externo. Esa noche, el ambiente en la casa era insoportable. Laura lloraba en silencio en el dormitorio. Pedro bebía whisky en el salón, con la pistola en la mesa. Cada trago era una puñalada a su cordura. Recordaba el disparo, la sangre, la huida del encapuchado. Y sobre todo, las palabras de Laura. Lo hice por sobrevivir. ¿Era realmente culpable o simplemente una víctima más? Pedro golpeó la mesa con furia. No podía seguir en esa ambigüedad. El móvil vibró de nuevo. Esto no ha terminado. Pedro sintió que la amenaza ya estaba dentro de su propia casa. Laura salió del dormitorio, con los ojos enrojecidos. Se sentó frente a él, sin hablar. El silencio era un arma letal entre ellos. Finalmente, Laura murmuró, no quiero perderte. Pedro la miró con dureza. Entonces dime todo. Sin mentiras. Laura respiró hondo, temblando. Si lo hago, nos pondré en más peligro. Pedro se inclinó hacia ella. El peligro ya está aquí. Laura bajó la mirada, resignada. Está bien. Te lo contaré todo. Y con esas palabras, comenzó la confesión que podía cambiarlo todo. Laura respiró profundamente antes de hablar. Sus manos temblaban, entrelazadas sobre la mesa. Hace años. Cometí un error que nunca pude borrar. Pedro la miraba sin pestañear, esperando cada palabra. Conocí a gente peligrosa, Pedro. Gente que me ofreció poder y dinero. Pedro frunció el ceño, conteniendo su rabia. Acepté porque tenía miedo de perderlo todo. Laura bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Al principio eran pequeños trabajos. Después, secretos, documentos, chantajes. Pedro apretó los puños sobre la mesa. ¿Y nunca pensaste en contarme? Laura levantó la vista con lágrimas. Tenía miedo de que me dejaras. De que me odiaras. Pedro se levantó, caminando de un lado a otro. Lo descubrí igual. Y ahora todo nos persigue. Laura asintió, derrotada.
Por eso quieren matarme. Sé demasiado. Pedro se detuvo, mirándola con dureza. ¿Y yo? ¿Qué papel juego en todo esto? Laura tragó saliva. Ellos saben que te amo. Creen que eres mi debilidad. El silencio cayó como un cuchillo. Pedro cerró los ojos, atrapado entre el amor y la traición. Laura extendió la mano, suplicando. No me abandones ahora. Pedro se apartó de la mesa, evitando su contacto. No entiendes lo que has hecho, Laura. Ella lloraba en silencio, con la cabeza gacha. El whisky ardía en su garganta mientras intentaba pensar. Has destruido todo lo que teníamos. Laura levantó la mirada con rabia. No digas eso, todavía podemos arreglarlo. Pedro soltó una carcajada amarga. ¿Arreglarlo? ¿Con balas y amenazas? Ella golpeó la mesa con fuerza. No me juzgues. Tú no estabas en mi piel. Pedro la observó, dolido. Tal vez no, pero ahora yo soy el que sangra por tus secretos. Laura se levantó y lo abrazó de golpe. Lo siento, Pedro, lo siento de verdad. Él permaneció rígido, sin responder. Sus labios rozaron los de ella en un intento desesperado. Pedro no pudo resistir, la besó con rabia y dolor. El amor seguía ahí, escondido bajo toneladas de rencor. Se fundieron en un abrazo feroz, casi violento. Pero al separarse, la realidad volvió como un puñal. Pedro se apartó, respirando agitado. Esto no borra nada. Laura asintió, con lágrimas cayendo sin control. El amor y la guerra habían quedado unidos en un mismo instante. A la mañana siguiente, Pedro despertó sobresaltado. El sonido de un coche lo sacó de la cama. Corrió a la ventana, un vehículo negro estaba estacionado frente a la casa. Laura aún dormía, ajena al peligro. Pedro tomó la pistola y bajó con cautela. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres armados irrumpieron en la sala. «Entréganos a Laura», gritó uno de ellos. Pedro apuntó con firmeza. «Van a tener que matarme primero». Los hombres intercambiaron miradas. Uno disparó hacia el techo como advertencia. Laura bajó corriendo, gritando, «No le hagan daño». Pedro la tomó del brazo y la protegió detrás de él. La tensión era insoportable, el aire parecía explotar. «Laura, sabes que esto no puede seguir», dijo el líder. «Has visto demasiado, eres un riesgo». Pedro disparó contra el suelo, haciendo retroceder a los hombres. Aprovechó el momento para correr con Laura hacia la parte trasera. Los disparos retumbaron en toda la casa. Vidrios rotos y madera astillada volaron por el aire. Pedro abrió la puerta trasera y salieron hacia la playa. El viento los empujaba, como cómplice de su fuga. Los hombres los seguían, cada vez más cerca. El mar se convirtió en la única salida posible. Pedro y Laura corrieron hasta las rocas. El sonido de los disparos los perseguía sin tregua. Se escondieron tras una formación rocosa, respirando agitados. «No podemos seguir así, Laura», susurró Pedro. Ella lo miró con miedo y desesperación. «Entonces dime qué hacer». Pedro sacó el móvil, llamando a Raúl. «Estamos acorralados, manda ayuda ya». El viento cubría su voz, pero el mensaje estaba dado. Laura se aferraba a él, temblando. «No quiero morir aquí», dijo con lágrimas. Pedro acarició su rostro con ternura amarga. «No vas a morir, te lo prometo». Un disparo rebotó en la roca cerca de ellos. Pedro disparó de vuelta, obligando a retroceder a los perseguidores. El ruido del helicóptero rompió el cielo. Laura alzó la vista, esperanzada. «¿Es Raúl?», preguntó con voz rota. Pedro miró con desconfianza. «No lo sé. Podría ser cualquiera». El helicóptero descendió lentamente, levantando arena y espuma. Los hombres armados comenzaron a dispersarse. Pedro tomó la mano de Laura con fuerza. «Sea quien sea, esta es nuestra única oportunidad». Y corrieron hacia el helicóptero, sin mirar atrás. El helicóptero aterrizó sobre la playa con violencia. Un hombre con casco les hizo señas para subir. Pedro dudó, aún apuntando con su pistola. «Rápido, nos disparan», gritó el piloto. Laura tiró de Pedro, suplicando. «Vamos, Pedro, no hay tiempo». Finalmente subieron, jadeando y cubiertos de arena. El helicóptero se elevó mientras los disparos seguían desde abajo. Las balas golpeaban la estructura metálica con fuerza. Laura se abrazó a Pedro con los ojos cerrados. El viento en el interior era ensordecedor. Pedro miró al piloto, intentando reconocerlo. Cuando el hombre se quitó el casco, su corazón dio un vuelco. «Raúl», murmuró con alivio. Su amigo sonrió con complicidad. «Llegué justo a tiempo, ¿eh?». Pedro respiró profundamente, como si soltara toneladas de peso.
Laura se echó a llorar, escondiendo el rostro en su pecho. Pensé que íbamos a morir, sollozó. Pedro la acarició, sin saber qué decir. Raúl los miraba por el retrovisor con seriedad. Esto recién comienza. Ahora están en su lista negra. Pedro apretó la mandíbula, preparado para lo que venía. Pues que sepan que no pienso rendirme. El helicóptero se perdió en el horizonte, dejando atrás la playa ensangrentada. El helicóptero aterrizó en un hangar abandonado en las afueras de la ciudad. Raúl apagó el motor y bajó sin decir palabra. Pedro ayudó a Laura a descender, todavía temblaba. Estamos seguros aquí, por ahora, dijo Raúl en voz baja. Pedro lo observó, desconfiando de cada gesto. ¿Quién más sabe de este lugar?, preguntó con dureza. Raúl encendió un cigarrillo y sonrió con ironía. Nadie, Pedro. Confía en mí. Laura se abrazó a sí misma, tratando de entrar en calor. El silencio del hangar era insoportable. Pedro comenzó a caminar de un lado a otro, pensativo. No podemos seguir huyendo eternamente, murmuró. Raúl asintió, expulsando humo. Necesitamos información. Nombres, direcciones, pruebas. Laura levantó la mirada, pálida. Yo los tengo. Todo está guardado en un pendrive. Pedro la miró sorprendido y furioso. ¿Recién ahora lo dices? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Tenía miedo de que lo descubrieran. Raúl golpeó una mesa con fuerza. Eso es lo que nos puede salvar. Pedro respiró hondo, intentando calmar su ira. Entonces iremos por él. No hay otra salida. Y en ese instante, un ruido metálico interrumpió la tensión. Los tres se giraron al mismo tiempo hacia la puerta del hangar. Una sombra se movió rápido entre los escombros. Pedro levantó la pistola, apuntando con firmeza. Sal de ahí o disparo. Un hombre encapuchado apareció lentamente. Bajen el arma, vengo solo, dijo con voz ronca. Raúl entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Quién eres? El hombre se quitó la capucha revelando un rostro marcado por cicatrices. Mi nombre no importa. Estoy aquí porque sé quién los persigue. Pedro lo estudió con frialdad, sin bajar la guardia. Habla rápido o te mato aquí mismo. El desconocido dio un paso adelante. Son una organización secreta, operan en la sombra desde hace décadas. Laura lo miraba con pánico. Yo trabajé para ellos, confesó en un susurro. El hombre asintió con gravedad. Entonces sabes de lo que hablo. Son implacables. Raúl apagó el cigarrillo y lo aplastó contra el suelo. ¿Y por qué ayudarnos? El desconocido clavó sus ojos en Pedro. Porque yo también quiero destruirlos. El silencio se volvió más pesado que nunca. Pedro bajó lentamente el arma, sin dejar de mirarlo. Entonces más vale que no me traiciones. El grupo se sentó alrededor de una mesa improvisada. La luz tenue apenas iluminaba sus rostros. El desconocido sacó un sobre con fotografías. Aquí están sus líderes. Los que menden las ejecuciones. Pedro tomó las fotos y las observó con atención. Rostros fríos, sonrientes, intocables. Laura apartó la mirada, con náuseas. Ellos fueron quienes me atraparon. Raúl golpeó la mesa. Necesitamos un plan. Pedro levantó la voz con decisión. Primero el pendrive. Luego, los exponemos. Laura dudó un segundo antes de hablar. Está escondido en una casa de campo, fuera de la ciudad. El desconocido frunció el ceño. Ese lugar ya no es seguro. Ellos lo vigilan. Pedro lo miró directamente a los ojos. Entonces iremos preparados. El ambiente se cargó de tensión. Laura comenzó a llorar, agotada por el peso del secreto. Pedro la tomó de la mano. No estás sola en esto, pero necesito que confíes en mí. Ella asintió con un hilo de voz. El desconocido apagó la lámpara. Prepárense. Esta noche todo cambiará. La oscuridad del hangar los envolvía por completo. Afuera, el viento silbaba como un lamento. Pedro revisó su pistola por quinta vez. Raúl cargaba municiones con calma inquietante. Laura, sentada en un rincón, se abrazaba las rodillas. El desconocido permanecía de pie, inmóvil como una sombra. Tenemos que movernos ya, dijo de repente. Pedro lo observó con sospecha. ¿Por qué tanta prisa? El hombre lo miró fijamente. Porque ellos ya vienen hacia aquí. Un silencio helado cayó sobre todos. Laura soltó un gemido de miedo. Raúl maldijo en voz baja. Pedro corrió hacia la puerta y miró afuera. Faros de autos se acercaban a toda velocidad. Nos encontraron, gritó. El desconocido sacó un arma automática de su abrigo. Prepárense para luchar. Pedro lo miró sorprendido. Así que no venías tan solo.
El hombre sonrió con frialdad. Uno nunca sobrevive en este juego estando desarmado. El rugido de los motores retumbó en el aire. Y en segundos, la guerra llegó a la puerta del hangar. Los autos se detuvieron en fila frente al hangar. Hombres encapuchados bajaron armados hasta los dientes. Pedro apretó el gatillo, listo para disparar. Raúl se posicionó detrás de unas cajas oxidadas. Laura gritaba, tapándose los oídos. El desconocido se adelantó, lanzando la primera ráfaga de balas. El estruendo sacudió las paredes metálicas. Pedro respondió con disparos certeros. Los atacantes se dispersaron en la oscuridad. Raúl lanzó una granada casera que explotó en la entrada. La onda expansiva iluminó la noche con fuego. Laura cayó al suelo, aturdida por el ruido. Pedro corrió hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «No te muevas», gritó. El desconocido seguía disparando con furia. Cada bala parecía llevar el peso de su odio. Pedro levantó la cabeza y vio sangre en el suelo. Raúl estaba herido en el hombro, pero seguía luchando. «No me detengo tan fácil», gruñó con rabia. Los atacantes retrocedían poco a poco. El olor a pólvora y muerte inundaba el aire. Laura abrió los ojos, viendo a Pedro encima de ella. «No me dejes, por favor», susurró. Pedro la miró, con la determinación de un soldado. «Mientras respire, nadie te toca». El humo dentro del hangar dificultaba la respiración. Pedro tosía, buscando un espacio de aire limpio. Raúl, herido, se apoyaba contra una pared ensangrentada. Laura se cubría la cara, llorando en silencio. El desconocido seguía disparando, como si no conociera el cansancio. «Tenemos que salir de aquí ya», gritó Pedro. Raúl negó con la cabeza, con los dientes apretados. «Si salimos ahora, nos matan como ratas». Laura lo miró con desesperación. «Entonces, ¿qué hacemos?». Pedro buscó una salida alternativa en el techo. Un respiradero oxidado parecía la única opción. «Por ahí. Suban rápido». El desconocido dudó, pero aceptó. Raúl forcejeó, pero Pedro lo obligó a levantarse. «No te vas a morir aquí, hermano». Laura subió primero, con lágrimas aún en el rostro. Pedro la ayudó a empujones hasta el ducto. El ruido de más disparos retumbaba cerca. El desconocido cubría con fuego mientras ellos escapaban. Pedro lo miró una última vez. «¿Vienes o mueres aquí?». El hombre sonrió, cargó otra vez su arma. «Vayan ustedes, yo los alcanzo». Y Pedro, sin más remedio, lo dejó atrás. El ducto era estrecho y sofocante. Laura se arrastraba primero, respirando con dificultad. Pedro iba detrás, cuidando que Raúl no se quedara. La sangre del hombro herido dejaba manchas en el metal. «Aguanta, ya falta poco», murmuró Pedro. Los disparos seguían resonando abajo, cada vez más lejanos. Laura se detuvo al ver una luz tenue adelante. «Creo que es la salida». Pedro avanzó rápido, empujando con fuerza. El metal cedió y una tapa cayó al suelo. Los tres salieron a un callejón oscuro, oliendo a humedad. Laura respiró hondo, temblando de alivio. Raúl se dejó caer contra una pared. «No puedo más», susurró. Pedro se inclinó sobre él. «Te levantarás. No vamos a dejarte atrás». Laura buscó en su mochila vendas improvisadas. Con manos temblorosas, trató de detener la hemorragia. Pedro miraba el cielo nocturno. «Ahora saben que seguimos vivos. No se detendrán». Laura lo miró con lágrimas. «¿Qué vamos a hacer, Pedro?». Él apretó la mandíbula, decidido. «Recuperar ese pendrive. Aunque cueste nuestras vidas». Y en su interior, sabía que esa promesa se cumpliría. La madrugada cubría Madrid con un silencio inquietante. Pedro condujo un auto robado, esquivando calles principales. Laura sostenía la mano de Raúl en el asiento trasero. El rostro de él estaba cada vez más pálido. «Resiste, hermano», murmuró Pedro, apretando el volante. Laura lo miró con miedo y ternura a la vez. «Necesitamos un hospital». Pedro negó con firmeza. «No podemos, nos rastrearían en minutos». Raúl abrió los ojos con esfuerzo. «No me lleven. Estoy bien». Pedro sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Laura no soportó más y comenzó a llorar. «No podemos perderlo, Pedro». Él aceleró, con el corazón latiendo como un tambor. «No lo perderemos». La carretera se volvió más estrecha y oscura. Un faro apareció en el horizonte. «Una casa», murmuró Laura. Pedro asintió y giró bruscamente. El auto chirrió hasta detenerse en medio del polvo. Bajaron cargando a Raúl entre los dos. La puerta de la casa estaba abierta, como esperándolos. Pedro levantó su pistola, alerta.
y cruzó el umbral sin saber qué encontraría. El interior de la casa estaba iluminado por velas. El olor a incienso se mezclaba con el polvo del abandono. Laura ayudó a Raúl a recostarse en un sofá viejo. Pedro avanzó con el arma en mano. ¿Quién vive aquí?, preguntó en voz baja. Un crujido en el piso respondió en lugar de palabras. Pedro apuntó hacia las escaleras. Una figura femenina apareció lentamente. No disparen, dijo con calma. Era una mujer mayor, con mirada sabia y profunda. Sé quiénes son. Y sé lo que buscan. Pedro frunció el ceño, desconfiado. ¿Y cómo lo sabes? Ella sonrió con misterio. Porque yo también fui traicionada por ellos. Laura dio un paso hacia adelante. ¿Habla de la organización? La mujer asintió lentamente. Tienen espías en cada rincón. Pero aquí no entrarán. Pedro bajó un poco el arma, pero no del todo. Necesitamos curar a mi amigo. La mujer señaló un cuarto lateral. Ahí encontrarán lo que necesitan. Laura corrió para buscar vendas y medicinas. Pedro aún sentía que nada era casualidad. Raúl yacía en una cama improvisada mientras Laura limpiaba su herida. El dolor lo hacía gruñir, pero resistía. Pedro observaba, inquieto, con la pistola aún en mano. La mujer mayor se sentó frente a él. Tu destino está ligado al de ella, dijo señalando a Laura. Pedro se tensó, sin entender del todo. ¿Qué quiere decir? Ella lo miró con gravedad. El amor es tu fuerza. Pero también será tu debilidad. Pedro no respondió, pero sintió un golpe en el pecho. Laura levantó la vista, sorprendida. ¿De qué está hablando? La mujer suspiró, como si supiera demasiado. Hay cosas que todavía no pueden comprender. Pedro se levantó, furioso. No estamos aquí para riddles. Díganos cómo detenerlos. La mujer no se inmutó. El pendrive que buscan no es suficiente. Tienen que enfrentar su verdad. Laura cerró los ojos, atormentada. Pedro la tomó de la mano, apretando fuerte. Pase lo que pase, no te soltaré. Raúl abrió los ojos con dificultad y sonrió débilmente. No se olviden de mí, cabrones. Los tres rieron por primera vez en días. Y esa breve risa fue la chispa que les devolvió fuerzas para seguir. La madrugada parecía no terminar nunca. Pedro observaba por la ventana, esperando cualquier movimiento extraño. Laura dormía en una silla junto a Raúl, agotada por cuidar de él. El silencio era engañoso, demasiado perfecto. La mujer mayor apareció detrás de Pedro, sin hacer ruido. Ellos saben que sigues con vida, susurró. Pedro giró rápido, apuntándole con el arma. No me des más enigmas. Dime lo que sabes. La mujer lo miró con calma inquebrantable. Tu enemigo más cercano no está afuera. Está contigo. Pedro frunció el ceño, desconcertado. Explícate. Ella solo sonrió, sin dar más detalles. Raúl tosió desde la cama, interrumpiendo la tensión. Laura despertó asustada, corriendo hacia él. Pedro, necesita ayuda. Pedro corrió al cuarto, dejando a la mujer atrás. Raúl respiraba con dificultad, su herida empeoraba. Laura temblaba al ver la sangre fresca en las vendas. No podemos perderlo. Pedro la abrazó fuerte, intentando darle fuerzas. No lo perderemos, te lo juro. Ella lo miró con lágrimas, aferrándose a su promesa. En ese instante, un golpe fuerte sonó en la puerta principal. Y todos comprendieron que el refugio ya no era seguro. El sonido del golpe se repitió, más violento. Pedro levantó el arma, su cuerpo entero en tensión. Laura abrazó a Raúl, protegiéndolo con su cuerpo. La mujer mayor permanecía inexpresiva, como si ya lo esperara. Han llegado, murmuró. Pedro gritó, Laura, aléjate de la puerta. Otro estruendo sacudió la casa, esta vez un disparo. Las ventanas se quebraron en 1000 pedazos. Pedro disparó hacia las sombras del exterior. Laura gritó, cubriendo a Raúl con mantas. La mujer mayor levantó las manos, como en un rezo. Hoy se decide quién vive y quién muere. Pedro retrocedió, cubriendo a Laura con su cuerpo. No me la toquen, malditos. Las siluetas de hombres armados irrumpieron en la sala. Pedro abrió fuego sin dudarlo. El ruido ensordecedor de las balas llenó la casa. Laura lloraba, escondida detrás de los muebles. Raúl, con la poca fuerza que le quedaba, tomó un cuchillo. No me iré sin pelear. Pedro se lanzó al suelo, esquivando un disparo. Un enemigo cayó a sus pies, sangrando. El corazón de Pedro latía con rabia y miedo a la vez. La mujer mayor abrió una puerta secreta en la pared. Por aquí, si quieren sobrevivir. Pedro arrastró a Laura y a Raúl hacia la puerta secreta.
La mujer mayor los guió por un túnel oscuro y húmedo. Los pasos de los perseguidores se resonaban cada vez más cerca. Laura temblaba, aferrada a la mano de Pedro. «No quiero perderte», le susurró al oído. Pedro apretó su mano, con voz firme. «No lo harás. Pase lo que pase, estamos juntos». Raúl gemía de dolor, pero no se detenía. «Sigan. Yo puedo soportar esto». El túnel se dividió en dos caminos. La mujer mayor señaló a la izquierda. «Esa salida los llevará lejos de ellos». Pedro dudó, mirándola fijamente. «¿Y tú qué harás?». Ella sonrió con serenidad. «Yo los distraeré. Es mi turno de pagar mis deudas». Laura negó con lágrimas. «No, vendrán por ti». La mujer acarició su rostro suavemente. «Hija, ya no tengo miedo». Pedro la tomó del brazo. «Gracias. Nunca olvidaré esto». Ella lo empujó hacia adelante, obligándolo a avanzar. «Corre, Pedro. El tiempo se acaba». Y con el corazón hecho trizas, Pedro obedeció. El túnel desembocó en un bosque cubierto de niebla. El aire fresco golpeó sus rostros como un alivio doloroso. Pedro respiró hondo, mirando a Laura. Ella tenía lágrimas y barro en la cara, pero seguía firme. Raúl casi se desmayaba, y Pedro lo cargó sobre sus hombros. «Aguanta un poco más, hermano». El bosque estaba en silencio, excepto por sus pasos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Laura, asustada. Pedro respondió sin dudar: «A la casa de campo. Ahí está el Pendrive». Ella lo miró con angustia. «Si ya saben de nosotros, seguro lo vigilan». Pedro asintió. «Precisamente por eso no lo esperan». El cielo se cubrió de nubes negras, presagio de tormenta. Pedro apretó el paso, decidido. Raúl respiraba con dificultad en su espalda. Laura tropezó varias veces, pero Pedro siempre la sostuvo. «No me dejes atrás», repetía ella como un mantra. «Nunca lo haré», respondía él sin dudar. En medio del bosque, escucharon pasos ajenos. Pedro levantó el arma, preparado. Una voz conocida se alzó entre la niebla. «No disparen, soy yo». El desconocido del hangar reapareció, cubierto de heridas. Y con él, nuevas preguntas sin respuestas. Pedro lo apuntó con rabia contenida. «Pensé que habías muerto». El hombre sonrió con dolor. «Casi. Pero aún no era mi hora». Laura retrocedió, desconfiando de él. «¿Cómo nos encontraste aquí?». El desconocido respiró hondo. «Nunca los perdí de vista. Siempre los seguí». Pedro apretó el gatillo, sin disparar. «¿Entonces eres uno de ellos?». El hombre negó lentamente. «Soy uno de los que quieren destruirlos, igual que tú». Raúl tosió, interrumpiendo la tensión. «Dejen de hablar y consíganme un médico». Pedro bajó el arma, indeciso. Laura lo miró a los ojos. «¿Y si miente? ¿Y si nos traiciona?». Pedro respondió con voz grave. «Entonces morirá por mi mano». El desconocido sacó algo de su chaqueta. Era una llave metálica, brillante. «Esto abre la caja donde guardan lo que buscan». Pedro la tomó, sintiendo el peso del destino. Laura lo abrazó fuerte, como si esa llave cambiara todo, y en ese instante, supo que el final estaba cada vez más cerca. La llave brillaba en la mano de Pedro como un tesoro maldito. Laura no podía apartar la vista de ella. «¿De verdad ahí está todo?», preguntó con voz temblorosa. El desconocido asintió, respirando con dificultad. «Ahí guardan los nombres, las cuentas, las órdenes de muerte». Raúl apretó los dientes desde el suelo. «Entonces tenemos que llegar antes que ellos». Pedro miró el horizonte oscuro. «La casa de campo está a menos de 2 horas». Laura lo tomó del brazo. «¿Y si es una trampa?». Pedro la miró profundamente a los ojos. «Todo esto es una trampa, pero no podemos huir». El viento soplaba fuerte entre los árboles. El desconocido se acercó un paso más. «Si quieren sobrevivir, deben confiar en mí». Laura retrocedió, con desconfianza. Pedro lo observaba como un lobo a su presa. «Si mientes, juro que no vivirás para contarlo». El hombre no respondió, solo sonrió. Raúl intentó levantarse, tambaleante. «Vamos. Antes de que sea demasiado tarde». Pedro cargó a su amigo sobre los hombros otra vez. Laura caminó junto a él, sosteniendo la pistola que Pedro le dio. Y juntos se adentraron en la noche, rumbo a la verdad. La carretera hacia la casa de campo estaba desierta. El silencio de la madrugada los envolvía como un ataúd. Pedro conducía con el rostro endurecido por la tensión. Laura lo miraba en silencio, intentando leer sus pensamientos. Raúl respiraba con dificultad en el asiento trasero. El desconocido viajaba junto a Pedro, con los ojos fijos en la nada.
Si intentas algo raro, lo mato aquí mismo, murmuró Pedro. El hombre sonrió apenas. No tengo motivos para traicionarte. Laura bufó, incrédula. Eso dicen todos los traidores. La tensión era tan espesa que parecía cortar el aire. De pronto, unas luces aparecieron a lo lejos. Pedro apagó los faros y redujo la velocidad. Nos están siguiendo, dijo con voz grave. Laura giró el rostro hacia atrás. 2 autos negros se acercaban. Pedro, vienen rápido. Raúl intentó incorporarse, pero apenas podía mover un brazo. Pedro aceleró de golpe, el motor rugió como una bestia. La persecución comenzó en la carretera oscura. Las balas rompieron el cristal trasero. Laura gritó, agachándose. Pedro juró en silencio que no dejaría que la tocaran. El desconocido cargó una arma automática. Es hora de pelear o morir. Los autos negros se acercaban peligrosamente. Pedro giraba bruscamente el volante para esquivar los disparos. Laura sostenía la pistola con manos temblorosas. No sé si puedo hacerlo, gritó. Pedro la miró un segundo, con voz firme. Apunta al que dispare, no pienses, solo hazlo. Ella cerró los ojos, respiró hondo y disparó. Un vidrio estalló en 1000 pedazos en el auto enemigo. Raúl sonrió débilmente desde atrás. Sabía que tenías puntería. El desconocido disparaba ráfagas cortas, manteniendo la distancia. Una bala rozó el brazo de Pedro, haciéndolo sangrar. Mierda, gruñó, sin soltar el volante. Laura trató de presionar la herida con una mano. Concéntrate en conducir, gritó Pedro. Uno de los autos enemigos perdió el control y volcó en llamas. El otro se mantuvo firme, cada vez más cerca. Pedro apretó los dientes, acelerando al máximo. No nos atraparán vivos. El enemigo embistió el auto por detrás. Laura gritó de nuevo, abrazándose a Pedro. Raúl cayó al suelo, golpeándose la cabeza. El desconocido gritó, sujétense. Pedro giró bruscamente hacia un camino de tierra. Y el auto desapareció entre la espesura del bosque. El auto chirrió hasta detenerse en medio del bosque. El humo salía del motor, roto por la persecución. Pedro bajó de golpe, con la pistola lista. Laura lo siguió, aún temblando. Raúl apenas respiraba, inconsciente. El desconocido revisó el arma y miró a Pedro. No resistiremos otra emboscada. Pedro lo ignoró, observando el bosque. La casa de campo está cerca. Iremos a pie. Laura trató de despertar a Raúl con caricias. Aguanta, por favor, aguanta. Pedro se inclinó y lo levantó sobre sus hombros otra vez. No mueres aquí, hermano. Laura caminaba junto a él, decidida a no separarse. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos extraños. El crujido de ramas los hacía saltar de miedo. El desconocido iba adelante, como si conociera el camino. Por aquí, falta poco. Pedro lo miraba de reojo, dudando. Si nos llevas a una trampa, lo sabrás en tus últimos segundos de vida. Laura apretó la mano de Pedro, rogando que no explotara. Los árboles se abrieron de repente, y frente a ellos apareció la silueta de una vieja casa de campo. Pedro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Habían llegado al lugar donde todo terminaría. La casa de campo parecía abandonada, pero Pedro sabía que no lo estaba. El aire olía a humedad y a peligro. Laura se detuvo, aterrada. No quiero entrar ahí. Pedro tomó su rostro con las manos. Si no entramos, todo esto habrá sido en vano. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Raúl seguía inconsciente en los brazos de Pedro. El desconocido abrió la puerta con la llave metálica. El crujido de las bisagras sonó como un presagio de muerte. Adentro, el polvo cubría muebles viejos y paredes agrietadas. Pedro dejó a Raúl sobre un sofá destrozado. Laura se mantuvo a su lado, protegiéndolo. El desconocido caminó hasta un armario de madera. Insertó la llave en una cerradura oculta. Un clic metálico resonó en el silencio. El armario se abrió lentamente, revelando una caja de acero. Pedro dio un paso adelante, conteniendo la respiración. El desconocido miró a Pedro con una sonrisa torcida. Aquí termina tu viaje, Alonso. Laura soltó un grito de horror. Pedro levantó el arma, con rabia en los ojos. Lo sabía. El traidor había estado junto a ellos todo el tiempo. Y ahora, la verdad estaba frente a la muerte. Pedro no bajó el arma ni un segundo. Laura se interpuso, temblando, pero sin apartar la mirada del traidor. ¿Todo esto era tuyo? ¿Las muertes, las persecuciones? Gritó. El desconocido sonrió con calma, como si disfrutara del momento. Nada de esto hubiera existido sin mí.
Pedro apretó el gatillo a medias, dudando entre disparar o escuchar. Raúl, aún débil, abrió los ojos y susurró, «No confíes». El silencio de la casa era insoportable, roto solo por la respiración agitada. El desconocido abrió la caja de acero, mostrando carpetas, fotos y discos duros. «Aquí está la verdad, pero decidirás si la conoces o mueres». Laura retrocedió un paso, con lágrimas en los ojos. Pedro gritó, «Dámelo ahora». El traidor levantó una pistola que tenía escondida. El choque de armas llenó el aire de tensión mortal. Un trueno retumbó afuera, como si el cielo respondiera a la escena. Pedro dio un paso firme, protegiendo a Laura con su cuerpo. «Si disparas, caeremos juntos». El hombre sonrió de nuevo, seguro de su poder. «Eso es lo que siempre quise». Laura tomó la mano de Pedro en silencio. «No lo dejes ganar», susurró. Pedro, con el corazón desbocado, tomó una decisión. Disparó primero. El traidor cayó al suelo, con los ojos abiertos y la sonrisa rota. El eco del disparo retumbó en cada rincón de la casa. Laura gritó, tapándose los oídos. Pedro dejó caer el arma, con el pecho agitado. «Se acabó», murmuró, aunque sabía que no era verdad. Raúl intentó sentarse, tosiendo sangre. «Pedro, revisa la caja». Con manos temblorosas, Pedro tomó los documentos. Fotos de políticos, empresarios y policías corruptos llenaban los archivos. Cada nombre era un peso enorme en su conciencia. Laura miraba horrorizada. «Es más grande de lo que imaginábamos». Pedro cerró los ojos por un momento. «Esto puede destruirlos. O destruirnos». Afuera, ruidos de motores comenzaron a acercarse. Laura se asomó por la ventana rota. «Pedro, vienen más autos». Raúl se levantó con dificultad, apoyándose en el sofá. «Tenemos que salir ya». Pedro guardó los discos duros en su chaqueta. La puerta crujió con golpes violentos desde afuera. Laura gritó, abrazando a Pedro. «No vamos a resistir». Pedro la besó en la frente. «Si muero, será contigo». Un último golpe tiró la puerta abajo. Y los hombres armados irrumpieron como una avalancha. Pedro empujó a Laura detrás de un mueble. Los disparos resonaron como tormenta dentro de la casa. Raúl agarró un arma caída y disparó con lo poco que le quedaba de fuerza. 2 hombres cayeron al instante. Pedro, en medio del fuego, se movía con precisión letal. Laura disparaba desde el suelo, llorando y gritando al mismo tiempo. «No nos tendrán vivos», gritó Pedro. El humo y el polvo llenaban la habitación. Cada bala parecía una sentencia de muerte. Raúl recibió un disparo en el pecho y cayó de rodillas. «Sigan. No se detengan», murmuró con su último aliento. Pedro rugió de rabia y disparó contra los atacantes. El suelo se tiñó de sangre y silencio por un momento. Laura corrió hacia Raúl, abrazándolo. «No nos dejes, por favor». Él la miró con una sonrisa débil. «Pedro, ella es tu fuerza. No lo olvides». Sus ojos se cerraron lentamente, dejando un vacío eterno. Pedro gritó con furia y dolor. Laura lo abrazó fuerte para detenerlo. Afuera aún quedaban hombres esperándolos. Pedro tomó los documentos, decidido. «No moriré aquí, no después de todo esto». Laura asintió con lágrimas en los ojos. Y juntos, se prepararon para la última huida. La casa ardía en llamas por las granadas lanzadas desde afuera. Pedro y Laura corrían entre el fuego y los escombros. El humo los cegaba, pero no se detenían. «Por aquí», gritó Pedro, abriendo una puerta trasera. Afuera, el bosque los esperaba como un laberinto oscuro. Los hombres armados disparaban desde la colina. Laura corría con todas sus fuerzas, sin mirar atrás. Pedro la protegía, disparando con precisión. Cada paso era un milagro de supervivencia. Los gritos enemigos retumbaban en la distancia. Llegaron hasta un viejo cobertizo escondido entre árboles. Pedro cerró la puerta y trabó la entrada con un madero. Ambos se dejaron caer en el suelo, agotados. Laura lloraba sin control, temblando en silencio. Pedro la abrazó fuerte, con la mirada perdida. «Perdimos demasiado. Pero no podemos rendirnos». Ella levantó el rostro, llena de miedo y amor. «¿Y si mañana no queda nada?» Pedro acarició su mejilla con ternura. «Mientras te tenga, siempre quedará algo». El silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier disparo. Afuera, los pasos enemigos se acercaban. Pedro cargó el arma una última vez. «Lo terminamos aquí». Y la oscuridad se preparó para recibir la batalla final. El amanecer iluminaba el bosque como un manto dorado. Pedro y Laura, cubiertos de sangre y polvo, salieron del cobertizo. Frente a ellos,
Los últimos hombres armados los esperaban. Pedro levantó la pistola, Laura lo imitó. Nadie habló, solo se escuchaba el viento. El enfrentamiento final estalló en segundos. Las balas atravesaron árboles, tierra y cuerpos. Laura gritó, disparando con precisión mortal. Pedro avanzaba como un guerrero desesperado. Uno por uno, los enemigos caían. El último hombre levantó las manos, suplicando. Pedro lo miró a los ojos y bajó el arma. La justicia no siempre se cobra con balas. El enemigo huyó, desapareciendo entre los árboles. Laura corrió hacia Pedro, abrazándolo con fuerza. Ambos cayeron de rodillas, llorando juntos. La caja de acero aún estaba en sus manos. Era la prueba de todo, pero también la carga más pesada. Lo logramos. ¿Pero a qué precio?, susurró Laura. Pedro la besó suavemente, con el alma rota. Raúl no murió en vano. El sol los envolvía, prometiendo un nuevo comienzo. Pedro respiró hondo, decidido a enfrentar el futuro. Ahora, el mundo sabrá la verdad. Y con Laura a su lado, caminó hacia el amanecer, dejando atrás el infierno.